Muy buenos días con todos desde la fría ciudad de Bogotá. Son las 7 de la mañana y me encuentro aquí para tomar un vuelo de regreso a casa. Regreso a Quito desde este aeropuerto. Volaré con LATAM Ecuador en uno de sus Airbus A319. Así que acompáñenme a esta nueva aventura aeroportuaria. Vamos a pasar por filtros de seguridad. Bueno, primero el check-in, después migración, filtros y todo el proceso hasta encontrar nuestra sala de embarque, ver qué avión nos toca, ver aviones, que aquí hay muy buena cantidad de aviones para ver durante todo el día. Así que bienvenido, suscríbete al canal, dale like y coméntame qué opinas del aeropuerto Bogotá El Dorado. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Es el mejor de Latinoamérica hasta el día de hoy? ¿Algún aeropuerto capaz de superarlo? Lo veremos en unos años, así que acompáñame a este nuevo video. Y para hacer más completo el recorrido, vamos a entrar por la puerta número 1 de salidas internacionales del aeropuerto para ver cómo se ve esta sección. Y más que nada me gusta esta parte porque aquí es cuando realmente se entiende el buen nombre que tiene el aeropuerto El Dorado. La fachada dorada que hay aquí es lo que le da todo el nombre al aeropuerto y obviamente esa leyenda que todos conocemos de El Dorado. Aquí está Delta chequeando. Tenemos Arajet por acá, que en unos meses más regresa a Ecuador, por fin, volarán a Guayaquil. Y también chequea Emirates, un vuelo que me gustaría tomar en algún momento también desde este aeropuerto. Nosotros vamos a buscar a LATAM, que está al otro lado de la terminal, siguiendo para allá. Por acá tenemos Air Canada, que va a indicar que también Air Canada regresa a Ecuador desde diciembre, así que tenemos novedades este año en la aviación ecuatoriana también. Estamos llegando a la zona de salidas internacionales, lo que sería ya migración y filtros de seguridad. Por acá vendremos en un ratito, ya que LATAM todavía se encuentra pasando esta zona hacia la izquierda. Están los counters de LATAM. Voy a entregar mi maleta el día de hoy. Está con unos líquidos que me pidió mi señora, así que no puedo pasar por filtros de seguridad. Esta exposición se llama Colombia Dorada. Está muy bonito, muy acorde al aeropuerto y se ve súper bien junto con la terminación del aeropuerto. Hemos llegado a la zona de check-in de vuelos de LATAM, así que vamos a hacer el proceso respectivo. Y como tengo mi categoría LATAM Gold de LATAM Pass, puedo tener un check-in preferente. Listos, tenemos nuestro pase a bordo. Si no tienes alguna categoría de LATAM Pass, vienes a los counters normales e imprimes tú mismo tu pase de abordar, etiquetas tu maleta y después ya sigues tu proceso. Ahora nos vamos hacia la zona de migración. Vamos a ver cómo nos va por ahí. Como he dicho en otros videos, recordar la historia es importantísimo para los países y que no se diga, obviamente, también la historia aeronáutica. Hay este mural con la historia y evolución del aeropuerto El Dorado, que en el 2010 ya fue, digamos, lo que le conocemos actualmente, ya estaba como lo vemos el día de hoy. Seguimos acá, 2020, 23, 24, 25. El último fue que instalaron este letrero histórico que dice El Dorado nuevamente. Llegamos ahora sí a empezar el proceso de migración, escaneando nuestro pase de abordar en estas máquinas. Si entraste con pasaporte a Colombia, con pasaporte biométrico, puedes usar las puertas biométricas para salir. Así como le dimos palo al aeropuerto porque me tocó esperar un poquito más de una hora en el arribo del video que está aquí también en el canal de YouTube. Hay que decir que este proceso biométrico de salida es una maravilla, pero solo si entraste con pasaporte biométrico. Pues miren cómo la tecnología facilita la vida de todos. Las filas aquí ahora se redujeron considerablemente gracias a que sales biométricamente. Ojalá que se pudiera implementar lo mismo para la zona de arribos internacionales. Me acuerdo antes de esta zona, no importaba la hora que vengas, siempre tocaba esperar igual, tranquilamente, una hora solo para pasar migración de salida. Ahora esto ha mejorado considerablemente gracias a estas puertas biométricas. Ahí están las instrucciones de lo que hay que hacer. Es muy sencillo. Pasaporte, pase de abordar y listo. Listos, pasados migración, biométrico con el sellito tu pasaporte es biométrico. Al igual que en Quito, puedes usarlo para entrar y salir. Solo para ecuatorianos, claro. Aquí la salida sirve también para extranjeros que entraron con el pasaporte biométrico. Eso me parece un golazo. Ojalá algún día fuera así el arribo también. Ahora sí, filtros de seguridad. Y nos vamos a buscar la sala de embarque que nos toca el día de hoy. Pasados filtros de seguridad, no fueron ni 5 minutos entre las dos actividades, que así fuera la llegada. Disculpen que hable tanto de la llegada, pero este aeropuerto, como el mejor de Latinoamérica, el arribo es lo que queda debiendo por bastante.
Así se encuentra El Dorado en este momento, 7:35 de la mañana. Desde que empecé el video acá pasaron 35 minutos, check-in, filtros de seguridad, lo cual es muy bueno. Mi vuelo sale a las 10 a.m. Mi vuelo es de LATAM 1441, puerta asignada A12 a tiempo, así que vamos a la sala A12 y a ver aviones. Para los que dicen que las ventanas grandes no son importantes en los aeropuertos, miren qué hermoso se ve Bogotá en este momento, con el sol y con toda la luz que entra. Y con esta vista de los aviones, alguien me dijo en un video el otro día: Nicolás, deja de hablar mal de las ventanas de Lima. Uno no va a ver aviones en el aeropuerto. Me disculpan, pero vemos personas que sí. Sigamos nuestro recorrido hasta el fondo, la sala A12. Por allá nos toca a nosotros abordar casi al final del aeropuerto. Pero como viene temprano, vamos a sentarnos en algún lugar bonito para ver aviones y disfrutar un poco de spotting en este aeropuerto, que su tráfico es bastante intenso. Es el segundo aeropuerto con más pasajeros de Latinoamérica y el aeropuerto con más vuelos de Latinoamérica. En El Dorado implementaron estas, llamémosle, islas de carga de celulares, o puedes trabajar con tu equipo acá, el cual quedó bastante bonito porque también tiene plantitas, en el cual se conocen como lenguas de suegra, no sé, en sus países, pero se ve muy bonito, quedó bastante bien. Por fin hay cargadores. Y esto es vida, miren, casi como estar en la playa. Estas sillas me encantan en el aeropuerto El Dorado. Tienes vista al mar. Intenso tráfico a esta hora en el aeropuerto El Dorado. Miren la fila que se hizo ya de aviones esperando para despegar. Miren este cromo rarísimo y difícil que acaba de llegar acá El Dorado. Lo vi en FlyRadar, me llamó mucho la atención. Parece que tiene incluso unos tanques adicionales en la punta de las alas. Es un Boeing 767-200, muy especial. Desde la Fuerza Aérea Colombiana. No lo había visto volando antes, lo había visto alguna vez estacionado en la plataforma de Catam, pero qué gusto poderlo ver volando. Qué bonito que está. Tenemos en primer plano el 330 de Wamos, la versión 200. Este es el que opera los vuelos de LATAM, generalmente entre Santiago y Bogotá. Para que no saben, como les conté en mis otros reportes, tengo categoría Gold y eso me da 4 cupones para aplicar upgrade al año. Apliqué hoy y me volvió a salir upgrade, así que tengo el asiento ahora 2 Charlie. Eso es pasillo, pero bueno, vamos si puedo cambiar por ventana. Pero lo bueno es que voy a poder entrar a la sala VIP de LATAM para comer algo, desayunar literalmente, y también mostrarles porque esta sala VIP de LATAM aquí en El Dorado no la había conocido antes.
Y si no la conocían, como yo tampoco lo había hecho, así se ve la sala, la TAM Lounge en Bogotá. Y tiene una buena vista de los aviones también, mira. Podemos ver aviones de aquí, así que está aprobado. Tengo más o menos unos 45 minutos para estar aquí, así que vamos a disfrutar la sala lo más que podamos. Vamos a ver las opciones que hay de comida. Esto dice budín de pan, que dice calentado de lenteja, y obviamente no puede faltar unas arepas colombianas. También hay huevitos revueltos por allá. Vemos frutas, hay bebidas, hay también vino, aunque es demasiado temprano en la mañana. Jugos. Y acá tenemos champiñón en salsa ragú. También la sección de jamones, quesos. Esto es hielo, si no me equivoco. Ah, no, esto es agua. Máquina para jugo de naranja fresco. Y no falta el buen café. Y para empezar, un poco de todo con un café. Y con vista a la sala VIP, a la TAM Lounge Bogotá. Vamos a ver cómo son los baños aquí. Un largo pasillo. Se ve muy bonita la sala VIP hasta el momento. Hay duchas también, por si tienes una escala más larga. Muy bien, vamos a los baños. Son privados. Entras y lo tienes solo para ti. Digamos, un cuarto exclusivamente para ti. Hay una zona para trabajar. Hay unos sillones más cómodos. Y esta es la sala VIP, el Lounge LATAM aquí en Bogotá. Ahora sí, vámonos a nuestra sala A12 desde la A1, que es donde se encuentra la sala VIP de LATAM, el LATAM Lounge. Nos vamos hasta el fondo para abordar nuestro vuelo, que seguramente ya empezó su abordaje. Me encanta cuando los aeropuertos ponen letreros y te dice el tiempo estimado que te toma caminar hasta la puerta que quieres ir. A la puerta A11 dice 2 minutos, así que ya estoy cerca. Y me encontré con mi avión. En este momento lo acabo de ver. Este es del Airbus 319, operado por LATAM Ecuador. Charlie Yankee India. Este avión tiene 17 años desde su primer vuelo en LATAM y ya está en puerta esperando el abordaje. Inició el abordaje de nuestro vuelo 1441. Recuerden, LATAM realiza el abordaje de sus vuelos por grupos, así que solo acércate cuando tu grupo sea llamado. Vamos abordando la aeronave este día de hoy para regresar a casa. Seguimos camino a nuestra aeronave. Este Airbus 319 tiene una capacidad para 144 pasajeros. Por si acaso, les dejo el dato. Han sido unos buenos días aquí en Colombia, que les invito a que vayan a mi canal de YouTube. Bueno, están en el canal de YouTube, pero entran al canal principal para que vean todos los videos que he publicado aquí. El más interesante es el video que hice conociendo uno de los últimos DC-3 aeronavegables del mundo en Villavicencio, así que no se lo pierdan. Estamos en un nuevo asiento 3F. Estamos en la cabina Premium Economy con los nuevos asientos de LATAM. Que no se olviden, les vuelvo a mostrar. Puerto USB. La mesita. La mesita. Y tiene esto que está muy útil. Es para colocar tu dispositivo y disfrutar del entretenimiento a bordo de LATAM, sea streaming o conectándote a la red Wi-Fi del avión. Iniciamos remolque de nuestro vuelo y me olvidaba un detalle. Estamos ya casi en agosto en Quito, así que la época turbulenta y de vientos por la época seca, más conocida verano, está ya casi en su máximo esplendor. Así que vamos a ver cómo nos va en este vuelo el día de hoy, aterrizando en Quito en esta época. Deben ser sujetados o guardados en el bolsillo del asiento. Si su dispositivo queda atrapado en el asiento, no intente sacarlo
Ha llegado el servicio en Premium Economy. El día de hoy tenemos un sándwich, ya les voy a mostrar de qué es. Frutas seleccionadas. Esto de acá me encantó. Un manicho, muy tradicional de Ecuador. Y me pedí un agua con gas. Siempre me mantengo hidratado, ya saben. Ok, este es el sándwich de hoy, un sándwich caliente. Tiene queso, tomates y queso crema. Vamos a probar qué tal está. Conclusión, y como pueden ver, muy bueno. El sándwich súper rico. El pan muy bueno, crocante. Como es caliente, maravilloso. Muy bien las frutas. El manicho ya marchó también. Así que muy bien el servicio en Premium Economy. Para garantizar su seguridad y la de los demás pasajeros, les solicitamos regresar a sus asientos. Poner los respaldos en posición. Devices normally. We look forward to having you on board on your next flight. Si tienen o es necesario realizar migración, ni recibir el equipo etiquetado a destino final, solo deben dirigirse a la sala de embarque correspondiente. Si su siguiente vuelo es una conexión nacional, deben realizar migración, retirar su equipaje y pasar por el control de aduana y volver a entregar sus maletas en el mostrador de check-in de la aerolínea de conexión. Muchas gracias. You don't have to go through immigration or collect baggage if it was ticket through to the final destination. Simply go to the corresponding boarding gate, go through customs, and return back to the check-in counter of the connecting airline. Thank you. Aterrizados en Quito, 1 hora y 10 minutos de vuelo. Vamos ahora a pasar por migración, recoger nuestro equipaje y cerrar este reporte de vuelo. Y la turbulencia suavita, realmente nada del otro mundo. He vivido peores y la que tuve en Medellín el otro día volando a Pérez Cumplic estuvo considerablemente más fuerte. Hoy un paseo muy divertido esto. Estamos en Quito, de regreso en nuestra base de operaciones.
Pensaría que esta hora migración va a estar muy tranquilo. No llegan muchos vuelos a esta hora, así que deberíamos pasar rapidito. Y efectivamente somos casi los primeros en llegar a migración. Vamos a los filtros biométricos, a la migración biométrica para pasar aún más rápido y en menos tiempo. Listos, pasamos migración con el biométrico. 1 minuto, no exagerando. Estamos ahora en el Duty Free, vamos a ver nuestro equipaje. Y este Duty Free también lo han remodelado y ampliado, quedó bastante bonito, no lo había visto cómo quedó. Vamos a ver nuestro equipaje. Bogotá, banda número 4, es esta de aquí. Bueno, ahora espera que salga la maleta, vamos a ver cuánto tiempo toma. Ahí llegó mi equipaje y está bueno esta actualización del sistema, te dice a qué hora sale la primera maleta, 11:33, y justamente a esa hora salió la primera maleta. Aquí desde el aeropuerto de Quito cierro este reporte de vuelo desde Bogotá con LATAM Ecuador, Airbus A319. Espero que les haya gustado mucho la información, las tomas que he compartido con ustedes y preparado el día de hoy. No te olvides suscribirte al canal, dale like y recuerden que esto lo hago con mucho cariño. Espero que les haya gustado igual que a mí me gustó hacer todo este trabajo y este reportaje para ustedes el día de hoy. Nos vemos pronto con más información. No te olvides suscribirte, dale like, comparta y comenta. Chao, chao.